Hola, ¿qué tal? Los saludo con muchísimo gusto. Soy Hugo Garizurieta. Bienvenidos a La Caja de Pandora, una producción de la Universidad Veracruzana. Gracias de verdad por acompañarnos. Y le recuerdo que nos puede seguir en nuestro portal en internet www.v.mx/televisión o bien puede descargar la app de TeleV. Muchas gracias. En esta ocasión desde la dirección de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Veracruzana. Están de manteles largos, 41 años de fundación, y de verdad que nos da muchísimo gusto estar aquí porque es una institución que ha labrado precisamente todo un gran esfuerzo en proyectos productivos, en investigación, en la academia que tiene que ver con el agro mexicano, pero sobre todo precisamente esta unión entre docencia y alumnado, académicos de muchos años, 41 años, que han hecho precisamente la formación de esta facultad. Muchas gracias, de verdad. Es La Caja de Pandora y así comenzamos, si me permite, como lo dicta el programa. Vamos a dar la presentación de cada uno de los exponentes que estarán este día y que de viva voz nos van a mostrar un poquito de este recorrido que ha sido durante 4 décadas. Así que si me permiten, vamos a hacer la presentación de la doctora Wendy San Gabriel Conde, docente de tiempo completo adscrita a la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Veracruzana. Es ingeniera agrónoma por la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad, también con maestría en Ciencias por el Colegio de Posgraduados y doctorado en Ciencias por el Instituto de Ecología. Actualmente es integrante de un cuerpo académico muy importante sobre biotecnología, biodiversidad y manejo de los recursos naturales. Muchas gracias, doctora. Gracias. Bienvenida. Un gusto estar aquí. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, a continuación voy a presentar al doctor Carlos Roberto Cerdán Cabrera, amigo de muchos años, que me da mucho gusto saludarlo, agrónomo por esta facultad, maestro en agricultura ecológica, esto por el CATIE en Costa Rica, doctor en agroforestería por la Universidad de Gales en Reino Unido y director de esta facultad desde septiembre del 2019. Querido amigo, gracias por invitarnos. Gracias por estar aquí, Hugo. Muy bien, muchas gracias. Y también presento en esta ocasión al ingeniero agrónomo Rubén Ángel Mandujano Barrios, docente fundador de la Facultad de Ciencias Agrícolas. Egresa a principios del año de 1976 de la Escuela Nacional de Agricultura, hoy Universidad Autónoma de Chapingo, como ingeniero agrónomo especialista en fitotecnia. Posteriormente realiza sus estudios, esto en maestría en 1985 y en 1997. Y finalmente inicia su labor docente siendo fundador precisamente de la Facultad de Ciencias Agrícolas aquí en la zona Jalapa de la Universidad Veracruzana, esto el 16 de octubre de 1980, y también opta por la jubilación el 4 de mayo del año 2015. ¿Quién mejor precisamente para hablarnos de lo que ha sido la crónica y la historia que se ha hecho en esta facultad? Doctor, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias por la invitación. Muy Gracias. bien, muchísimas gracias a los tres y así vamos a iniciar este encuentro que tiene la finalidad de conocer más precisamente de esta facultad. Pero antes, por supuesto, vamos a presentar un video institucional que nos hizo el favor de realizar y es un mensaje muy especial que realiza el director del área académica de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad Veracruzana, el doctor Domingo Canales. Así que escuchemos. Buenos días. Hoy estamos festejando los 40 años de nuestra Facultad de Ciencias Agrícolas en Jalapa. Nuestra facultad cuenta actualmente con la licenciatura, con la maestría y con un programa de doctorado. Son 40 años de experiencia. Han egresado de nuestra facultad 37 generaciones. Tenemos aproximadamente 3.200 egresados. En la actualidad contamos con alrededor de 700 alumnos. Tenemos 54 académicos de base,
12 de asignatura y 19 de ellos forman parte del Sistema Nacional de Investigadores SNI. Todo esto nos permite contar con una facultad fuerte, bien integrada y dispuesta a servir a la Universidad Veracruzana y a la sociedad por otros 40 años más. Muy bien, y seguimos en este conversatorio con gente, investigadores y por supuesto personal que ha hecho de esta facultad 41 años ya de fundación con muchísima historia. Y precisamente inicio con el director de esta facultad, al que le agradezco la oportunidad. Pues se dice fácil, 41 años, tú egresas de esta facultad y has caminado y hemos sido testigos de esta ruta de conocimiento que se ha llevado en esta institución. ¿Y hacia dónde vamos y qué podemos hablar de esta facultad? Bueno, el que estemos aquí ahora es producto del trabajo de mucha gente que tuvo que picar piedra, que lograr tener estas instalaciones, que empezar no con las condiciones que tenemos en este momento. Y eso ha logrado que tengamos una diáspora de egresados, de conocidos por todo el estado, por todo el país, por el extranjero. ¿Hacia dónde vamos? Paradójicamente la agricultura, la producción de alimentos, a pesar de que ser una de las actividades más antiguas en la historia de la humanidad, enfrenta muchos retos, mucha presión por los recursos naturales, por optimizar el uso del agua, por restaurar los suelos, por regenerar los ecosistemas, y hacia allá es hacia donde va esta facultad en este momento, actualmente con su plan de estudios de ingeniero agrónomo y con sus posgrados también. Es hacia donde vamos. Muy bien, y doctor Rubén, bueno, ingeniero, pues alguien que tiene que hablarnos precisamente de la historia, de cada uno de los cimientos de esta institución, de cuántas historias se han tejido aquí en esto. Es usted, platíquenos cuándo se funda. ¿A quién se le ocurre decir necesitamos especializar precisamente en el tema de la agricultura, de todo esto? Con mucho gusto y me siento muy complacido por la invitación. Realmente es una historia muy hermosa el nacimiento de la Facultad de Ciencias Agrícolas, zona Jalapa de la Universidad Veracruzana. Esto sucedió en el año de 1980. En el mes de septiembre, la Secretaría de Educación Pública da la certificación oficial de la Facultad de Ciencias Agrícolas, y unos meses más adelante, precisamente el 16 de octubre de 1980, inicia sus labores la Facultad de Ciencias Agrícolas. Y bueno, fue un evento muy bonito que estuvo precedido, por supuesto, de experiencias importantes. Por ejemplo, es en el año de 1977 donde se pide que se hagan los planes y programas para el establecimiento de 3 facultades de ciencias agrícolas. Un año después, en 1978, se da la aprobación por parte de los órganos colegiados de la Universidad Veracruzana, y es la zona Córdoba en donde se establece la primera Facultad de Ciencias Agrícolas, por ahí del mes de marzo de 1978. Esta facultad, a la que pertenecimos durante 34 años, afortunadamente, y es una experiencia que nunca olvidaré, esta facultad se funda en 1980, igual que la Facultad de Ciencias Agrícolas de Tuxpan. Aquí en esta facultad, el plan de estudios de aquel entonces era un plan de los llamados rígidos. Tenía 4 semestres de tronco común, y a partir del 5º semestre hasta el 8º, los alumnos elegían cuál iba a ser su formación, su optativa en cuanto a su inclinación profesional. Sobre todo estoy hablando de 2 opciones, fitotecnia y extensión y divulgación agrícola. Me imagino ha habido mucho cambio ahora respecto, ¿no?, a lo que ya vivimos actualmente. Así es. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y doctora Wendy, usted es exalumna. ¿Cómo ha sido eso, esa vivencia como exalumna y ahora como catedrática? Bueno,
Mi experiencia la diría como positiva, muy positiva a nivel profesional, pero también a nivel personal. Recuerdo que yo ingresé a la carrera en el año 97. Recuerdo que era un plan fijo, como comentó el maestro Mandujano. Éramos grupos numerosos. En mi grupo éramos aproximadamente 45 estudiantes, de los cuales 5 éramos mujeres. Antes no era tan común que una mujer optara por estudiar agronomía. Actualmente la matrícula estudiantil femenil se ha incrementado. Creo que tuve una educación de calidad. Tuve la suerte de contar con profesores muy preparados, con amplia experiencia, pero además sumamente comprometidos con la enseñanza y sumamente respetuosos. Entonces, esta diferencia en proporción entre hombres y mujeres no significó nunca un conflicto para mí. Recuerdo que me gustaba mucho la manera en cómo impartían sus clases. Realizábamos muchas salidas a campo, tratando de vincular esta parte de teoría con la práctica. Visitamos mucho el Rancho La Bandera en Actopan. Ahí aprendimos mucho sobre el manejo y calidad de suelos, sobre la producción de frutales tropicales, sobre el manejo de maquinaria agrícola, el manejo de arbences, entre muchos temas relacionados con la agricultura. Que de hecho es un banco de germoplasma de la Guanábana y han hecho proyectos productivos muy importantes en ese campo, ¿no? Sí, en el Rancho La Bandera se implementó este proyecto de banco de germoplasma de Guanábana y durante muchos años se ha realizado investigación relacionada con ese tema. Muy bien, pues muchas gracias, doctora, por compartirnos, porque al final de cuentas también es importante ver cómo el vínculo que se tiene con los profesores, pero que te estén estimulando esa necesidad y esas ganas, esa vocación desde el aula para incluso ahora que tiene la experiencia de impartir alguna asignatura en clase, ¿no? Sí, claro. La verdad es que, como mencioné, teníamos profesores muy comprometidos y como sabemos, la carrera de ingeniero agrónomo es sumamente diversa y siempre, creo que siempre recibí ese apoyo y esa formación integral. Tuvimos la oportunidad de optar por especializarnos en diferentes áreas que se manejaban aquí dentro de la carrera. Creo que disfruté mucho como estudiante también las instalaciones de la facultad. Me gustaba mucho estar dentro de la facultad. Teníamos horarios extensos porque podíamos iniciar clases a las 9 de la mañana y terminar la jornada a las 9 de la noche. Pero lo disfruté mucho. Realizamos muchas prácticas también dentro de los laboratorios. Me gustaban mucho conferencias que nos impartían en el auditorio de la facultad sobre temas diversos relacionados con la agronomía. Creo que viví un ambiente de comunidad y de comunicación como estudiante de la Facultad de Ciencias Agrícolas. Muy bien, doctora. Y bueno, doctor Carlos, con los datos que nos da la doctora Wendy en cuanto a cuando ella le tocaba estudiar, que eran pues más hombres, ¿se sigue en esos números? ¿Cuál ha cambiado el perfil del estudiante, el interés por esta carrera? ¿O todavía se sigue viendo que el estudiante pues generalmente viene de alguna comunidad y que se interesa por estos conocimientos precisamente para resolver algunos problemas que tiene su propia localidad? ¿Cómo ha sido este panorama en cuestión de estudiar en esta facultad? Muchas cosas han cambiado en el mundo y por lo tanto también en la facultad. La proporción de estudiantes hombres, mujeres, ahora es un poco más equilibrada. Casi la mitad de los estudiantes actualmente son mujeres. El origen de los estudiantes también, antes gran parte, la gran mayoría, venían de comunidades, de municipios que no fueran Jalapa. Ahora prácticamente la mitad de los estudiantes vienen de ciudades. Eso tiene que ver con cambios demográficos en el país que han pasado, en el mundo. Ahora también la mayoría de la gente en el mundo vive en ciudades y eso se ve en la matrícula de la facultad. Y también ha cambiado en la parte de los docentes. Actualmente hay docentes que han tenido una formación con más grados, que también tienen una visión más global, más internacional. Yo diría que los primeros años
son los que se tiene que ir trazando la ruta, haciendo el camino, y en los últimos años hemos ido sobre ese camino que estuvo muy bien trazado, hemos ido, digamos, pavimentándolo, hemos ido mejorándolo, y bueno, todavía hay algunos bachecitos, algunos hoyos que se tienen que ir tapando, y es hacia lo que estamos. Pero definitivamente lo que es la conformación del estudiantado y la del profesorado también. No solo eso, también en los primeros años la carrera de ingeniero agrónomo prácticamente estaba asegurado su trabajo en el sector gobierno, en alguna dependencia, en alguna entidad administrativa. Actualmente muchos, después hubo un periodo donde los egresados estaban insertándose sobre todo al sector productivo, y actualmente vemos que muchos tienen que generar sus propios fuentes de empleo. El uso de la tecnología también ha cambiado muchísimo. Todo lo que nos comentaba la doctora Wendy, que se hacía en los laboratorios, en las bibliotecas, en clases, ha cambiado muchísimo, que son los cambios que, repito, son resultado, reflejo de lo que pasa a nivel global. Entonces, sí hay muchos cambios, pero seguimos sobre la misma ruta, que es desarrollar la producción de alimentos principalmente, entre otras cosas, a nivel regional. Muy bien, doctor. Ingeniero, como dice el doctor Carlos, hubo quien tuvo que abrir brecha, pavimentar, pero los primeros que pusieron esa grava fueron algunos docentes fundadores, y también con sus diferentes perfiles. Y a modo como de reconocimiento de estos 41 años, me gustaría que nos nombrara algunos fundadores y gente que puso la primera piedra y que ahora lo ve consolidada con esta institución. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Pues cuando me invitaron a participar en este evento, empecé a regresar al cassette. Y fue muy hermoso recordar aquellos tiempos, los inicios, ¿no? Como mencioné, la facultad dio inicio a sus labores el 16 de octubre de 1980, y en aquel plan el primer semestre tenía 6 materias. Entonces iniciamos 6 docentes. Éramos unos chamacos, definitivamente. Creo que la edad fluctuaba entre 26 y 30 años de 5 de nosotros, y solamente uno, que fue el ingeniero Libreros Hernández, él tenía ya más edad, más experiencia, por supuesto, ¿no? Pero bueno, los 6 docentes que iniciamos fuimos los siguientes. Estuvo el biólogo Vicente Vázquez Torres. Él impartió la materia de botánica general y sistemática. Estuvo el químico industrial Miguel Vicente Mojica. Él impartió química agrícola. Y luego estuvimos 4 agrónomos. El ingeniero José Libreros Hernández, que menciono que era el veterano de ese grupo, con una amplísima experiencia en topografía, y precisamente impartió esa materia. Estuvo el ingeniero Javier Castañeda Guerrero, impartió la materia de Agricultura 1, el ingeniero Gabriel Maimora, que impartió Maquinaria Agrícola, y su servidor Rubén Ángel Mandujano Barrios, con la materia de edafología, que por cierto nada más la impartí un semestre. Ya cuando avanzó el programa hubieron otras materias más de acuerdo a mi perfil profesional, y ya pude impartir genética básica, luego fruticultura general, fruticultura tropical, y ya en los últimos años el módulo 3 de frutales tropicales no tradicionales, y la materia de agroecología o agricultura ecológica, ¿no? Hay anécdotas muy bonitas. Por ejemplo, el más chico de ese grupo de maestros docentes, platiqué con él hace unos días y le dije, oye, revivamos, porque fíjate que me invitaron y es muy importante que tengamos frescas esas ideas. Le digo, cuéntame algo. Dice, bueno, pues lo que recuerdo es que éramos unos chamacos con muchas ganas, con mucha expectativa, pero éramos unos chamacos, y dice él
que el primer día de clases, él llegó y le dijeron, allá en aquel salón van a hacer las clases. Era un salón nada más. Y él se paró, no entró, y luego empezaron a llegar los demás muchachos y se pararon junto a él y le hicieron, estaban enfrente, etcétera. Y de repente dijo, bueno, ¿y por qué no pasan? Dice, pues estamos esperando al maestro. No, el maestro soy yo. Entonces realmente éramos unos ingenieros agrónomos, menciono 4, y de esos 4, 2 ya están fallecidos, el ingeniero José Libreros Hernández, el biólogo Vicente Vázquez Torres, 2 ya estamos jubilados, Gabriel Maimora y su servidor. El químico Miguel Vicente Mojica radica en la zona de los Tuzlas, continúa en la docencia en una institución de aquella región y también es ganadero. Y el ingeniero Javier Castañeda Guerrero es el que prevalece, el que está en activo con más de 40 años de antigüedad, es casi 41. Muy bien, vaya historia y anécdotas que nos ha contado, y además que lo conozcan las nuevas generaciones, ¿no? Porque al final de cuentas de eso se nutre, no solamente es la cuestión del conocimiento, sino las anécdotas, el aprendizaje que se puede llevar desde el aula con los estudiantes. Y en ese sentido, doctora Wendy, pues siempre llevar esto, y retomo este concepto que hablábamos hace un rato de la vocación que se debe de tener precisamente quien pretende estudiar esta profesión. ¿Y cuál sería como el mensaje a los estudiantes, viendo la gama de historias que tenemos? Si abrimos un libro podemos ver no solamente la anécdota que nos acaban de narrar, sino muchas más, pero sobre todo que hay un entusiasmo, un gusto y una vocación. ¿Qué decirle a los estudiantes que serán las próximas generaciones y que estarán incluso encabezando proyectos importantes, no solamente en el estado, sino en el país, precisamente surgidos de esta facultad? Bueno, les diría a los chicos que quisieran estudiar agronomía que es una carrera, la carrera de ingeniero agrónomo es una carrera fascinante, es una carrera muy noble porque nos vincula con una de las actividades que son principales para los seres humanos, que es la producción de alimentos. Es una carrera que nos vincula con el sector productivo, que nos permite estar en contacto con los productores, pero es una carrera que también te demanda compromiso y es una carrera que debes efectivamente de amar, de tener esa vocación. Les diría que existe una opción para que estudien dentro de una facultad de calidad, que es la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Veracruzana. Les diría que se animen a estudiar agronomía, que disfruten mucho su etapa de estudiantes. Es importante que disfrutes la etapa de estudiantes y la etapa de universitarios. Muy bien, doctora. Doctor Carlos, vivimos tiempos complicados. Nos sacudió una pandemia que nos agarró pues en otras cosas y no precisamente pensando en un virus. Y la actualidad y sobre todo esta facultad se ha adaptado a estas medidas, ¿no? Una educación a distancia, o algunos lo dicen en línea, familiarizar un poco a la estructura como tal de los docentes y el estudiante. Y sobre todo si hablamos de que el estudiante generalmente vive, sobre todo el que estudia en esta facultad, pues en algunas localidades el acceso al internet debe ser muy difícil. ¿Cómo ha sido el gran reto que se tiene derivado de la pandemia y cómo lo ha llevado precisamente esta facultad? Ha sido muy difícil, bueno, para todo el mundo, por muchísimos factores. Uno es los planes que uno tiene, las cosas que quiere hacer, pero también y quiero un poco contestarte, primero reconociendo todo el trabajo que se hace, tanto de los académicos esforzándose en
imaginar cómo realizar sus prácticas, pero en lugar de en un laboratorio o en un campo, pensarlo en que cada quien lo pueda hacer desde su casa. Eso de verdad que los académicos se han esforzado mucho y los estudiantes ni se diga. Los estudiantes no tienen todas las condiciones. Yo creo que estudiantes que tengan un espacio en su casa con una computadora y con buena conexión a internet son pocos. Nuestros estudiantes, muchos tienen que trabajar para apoyar a sus familias, porque la crisis, no solamente la crisis sanitaria, pues está derivando en una crisis económica. Muchas de las familias de nuestros estudiantes están sufriendo y están pasando un mal momento. Muchos están ayudando en esas tareas. No tienen las condiciones, el internet falla, y bueno, ni siquiera mencionar los que han tenido la desgracia de tener algún familiar enfermo o que incluso haya fallecido. Entonces, realmente ha sido bastante difícil. A pesar de todo, hay mucho optimismo, hay obviamente las ganas de volver, son pues muchas. Tenemos, al igual que toda la Universidad Veracruzana, una generación que está a punto de cumplir un año que ingresó y que no conoce las instalaciones físicamente. Entonces ya queremos regresar, no sabemos cuándo va a ser, y cuando lo hagamos lo tendremos que hacer también de manera muy ordenada para no exponer a nuestra población. ¿Cómo nos hemos adaptado? Con mucha imaginación, pensando en lo que decía, en cómo adaptar a que cada estudiante trabaje de acuerdo a su contexto. Efectivamente, nuestros grupos están dispersos por toda la geografía, sobre todo de Veracruz, algunos también estudiantes que tenemos de Puebla, de Oaxaca, de otros estados. Entonces, pensar dónde estás, qué tienes. Bueno, para mi experiencia educativa, para mi materia, puedes hacer esto desde tu casa y nos lo vas reportando. Y ha sido también mucha gente cree que estando desde la casa es más tranquilo, porque no hay que venir, no hay que estar aquí presencialmente. Yo veo que alguien que tiene una clase de, no sé, 5 horas, tiene que dedicarle 10, 12 horas, porque tiene que adaptarse a los horarios de los estudiantes, tiene que estar recibiendo llamadas, mensajes en otro momento. Entonces, hay materias muy prácticas también, ¿no? Hay materias muy prácticas que nunca, y lo platicaba con el Inge Mandujano, nunca va a ser tanto por el conocimiento como también porque somos una facultad muy gremial, muy social. Entonces, no estar todos juntos en el mismo sitio apoyándonos, pues no es fácil. Aunque uno se adapte, no estamos en el mismo lugar. Pero bueno, hemos hecho muchos cambios y hemos sido muy empáticos con los estudiantes en esta pandemia. Muy bien, doctores, ingeniero, si me permiten, vamos a presentar. Es un video testimonial del doctor Romeo Ruiz Bello. Nos tiene unas palabras, así que adelante. Yo llegué en 1984, en octubre precisamente, y bueno, en ese entonces había 2 especialidades. Una especialidad era de fitotecnia y la otra especialidad era en extensión y divulgación. Desde esos entonces participé al menos en un curso con las diferentes generaciones. Alcancé a impartirle clase a la primera generación, aunque yo no llegué en 1980, sino hasta 1984. Siempre he admirado a la Universidad Veracruzana y sobre todo a mi Facultad de Ciencias Agrícolas, porque siempre ha buscado cada vez ser mejor. Y bueno, entonces eso nos ha hecho que nos demos cuenta y además apreciar mucho la formación, aquella formación que siempre se ha buscado, que es la formación integral, ¿sí? Esa formación integral ha implicado, de acuerdo con el nuevo modelo educativo integral y flexible, pues que también haya cierta flexibilidad y en lo que antes se llamaban asignaturas, pero ahora se denominan
experiencias educativas. Y si se llaman experiencias educativas es porque lo que se busca es que la parte práctica sea una experiencia. En cuanto a los egresados, quisiera pues dejarles un mensaje, que trabajemos con los agricultores. Yo sé que no es fácil, ¿sí? Los agricultores saben cosas que nosotros no debemos ignorar. Nosotros debemos aprender de los agricultores, así como ellos también deben aprender de nosotros. Y como muchos de ustedes me han escuchado, cuando digo que agrónomo no es el que en dulce calma ocioso vive de la agronomía, y que ser agrónomo es trabajar con alma y dedicarse al estudio todavía, es porque siempre he visto que la formación integral de un ingeniero agrónomo e irse buscando trabajar en lo que es un rancho o en lo que es producción, pues. El ingeniero agrónomo antes le daban su trabajo en una institución, hoy día es para prepararse desde el punto de esas experiencias educativas para trabajar en cualquiera de estas partes del todo el proceso productivo. Muy bien, muchísimas gracias. Y es momento de hacer una pausa. Les recuerdo que estamos en La Caja de Pandora, una producción de la Universidad Veracruzana, y nos puede seguir, por supuesto, en nuestro portal en internet www.v.mx/televisión, o bien descargue la app de TeleV. Momento de la pausa. Enseguida regresamos.